a dar una clase que es bastante especial porque no tiene mucho de contenido sustantivo, sino más bien trata de desarrollar el contexto en el cual el abogado interviene en un proceso judicial sin importar la especialidad, sin importar el contexto en el cual se desarrolla su actividad. Principalmente porque sobre esta y que por regla general no suelen ser detallados ni enfatizados ni tampoco explicados en el ámbito de la docencia universitaria. Una condición que suele ser negativa y que suele estar limitando la actividad de los abogados porque no logran comprender la dinámica de este proceso comunicacional esencialmente entre abogado, contraparte, entre abogado, eventualmente el cliente, entre abogado y los órganos judiciales. Entonces, nos damos cuenta que en la actualidad surgen nuevos elementos teóricos, surgen nuevos elementos procedimentales, surgen situaciones como por ejemplo reformas normativas que desarrollan el contexto de la litigación oral. Y como ya muchos de ustedes han escuchado algunas ponencias sobre litigación oral, siempre se enfatiza la oralidad, la oralidad, la oralidad, pero se explica tan mal que prácticamente esos expositores creen que literalmente todo el público ya comprende, interiorizó, desarrolló, conoce cada uno de los elementos de la litigación oral. Y no se dan cuenta que en muchos casos ni siquiera han explicado el contexto de la litigación y en otros casos tampoco han explicado qué implica la condición de oralidad en el trámite de un proceso. Y todo lo han reducido, menos audiencias procesales, menos acciones en el ámbito del desarrollo del proceso. Y eso está mal, ¿correcto? Y eso está mal y eso se puede graficar no solamente en el ámbito judicial, cuando a veces el juez, Reader, ¿me confirma si se puede escuchar? Si se ve ¿se escucha? Sí, doctor, sí se escucha todo perfecto. Entonces, sobre esa base, entonces, es muy complicado de tratar de desarrollar un área porque nadie quiere evaluar, ni nadie quiere proponer, ni nadie quiere mostrar cuáles son los elementos que preceden a esta condición, por ejemplo, de litigación oral, por ejemplo, de reforma procesal penal, por ejemplo, de cómo viabilizar la actividad del abogado ante terceros. Por eso, cuando Udiópolis me planteó evaluar una condición de gramática jurídica y elaboración de escritos, para ello primero vamos a tomar en cuenta la intervención del abogado en el proceso judicial y en la última parte, en las últimas dos diapositivas, desarrollamos el texto de gramática, porque no todo documento que escribe un abogado tiene que estar sujeto a una ambigüedad teórica con el objeto de marear, con el objeto de demostrar que uno sabe, con el objeto de poder incluir a toda costa un latinazgo o eventualmente, ¿qué cosa? Alguna condición teórica insignificante, como por ejemplo las que encontramos en redes sociales que tratan de desarrollar. Hoy por hoy, no solamente la preparación jurídica, no solamente la actividad judicial, no solamente la actividad de la investigación, se está centrando mucho en la investigación en redes sociales y también en páginas web. Literalmente se ha reducido el contenido teórico y también la objetividad, porque literalmente hoy se quiere enseñar a través de memes. Hoy se quiere enseñar a través de ¿qué cosa? De PowerPoint. Y eso es un error. Y si nosotros utilizamos el PowerPoint es porque nosotros desarrollamos una didáctica. No repetimos tal cual. ¿Tenemos una matriz? Sí, pero para efectos metodológicos. Considero que uno no enseña a través del desarrollo de PowerPoint. Enseña a través de una producción bibliográfica que ustedes la pueden ver en un libro, la pueden ver en un artículo científico, la pueden ver en un artículo que está, por ejemplo, registrado en un Latindex, como Gaceta, como actualidad jurídica, entonces, o eventualmente actualidad civil, actualidad penal, o una publicación
editada, qué sé yo, en una editorial, Jurista, Rodas, Gaceta, Grizzly, etc. Esa es la verdadera comunicación. La comunicación en PowerPoint, señores, es un engañamuchachos. Y esto es solamente para representar, pero se plantea de alguna manera en una condición teórica práctica para efectos de que vamos a utilizar el escaso tiempo que tenemos en la sustentación de un tema, ¿correcto? Por ello, va a ser sumamente esencial, ¿correcto?, que todos entendamos qué significa comunicación forense, ¿correcto? Es muy importante especificar porque el abogado se comunica, traslada, exterioriza, logra formular un argumento, una posición, un esquema, una hipótesis, un elemento teórico, jurídico, aplicativo, correcto, a terceras personas. Por eso que cuando hablamos de el abogado ante, correcto, lo vamos a centrar para que vean ustedes el gran nivel y contenido que puede desarrollar esta referencia. Esencialmente para poder indicar, señores, esto no se trata de una evaluación muy simple, se trata de analizar, de proyectar el contenido material de un hecho que para todos parece natural, pero que necesita ser explicado, ¿correcto? El abogado ante el litigante, por lo tanto, tiene que comunicarse. Miren, señores, primero, de manera sencilla. Tiene que tomar en cuenta el abogado que ese cliente no es especialista legal, no conoce de la normatividad, no conoce del contexto judicial o eventualmente del contexto comercial o conflicto en el cual se está desarrollando, ¿correcto? Por lo tanto, al cliente ni se le engaña, ni se le miente, ni se le omite información. Sin embargo, todo eso tiene que ser comunicado de manera sencilla, directa y de manera objetiva. ¿Por qué tiene que tener tanta importancia esta comunicación con el cliente? Porque el cliente es la verdadera razón de la actividad del abogado, ¿correcto? Y al cliente, si es que no tiene la razón, hay que informarle, señor, usted no tiene la razón, pero sus márgenes de acción son estos, A, B, C, D. Si usted es acusado de un delito y efectivamente tiene todos los elementos probatorios en su contra, lo que le conviene a usted es una declaración eventualmente que acredite, ¿qué cosa? Un reconocimiento de culpa para efectos de reducir la pena. Eventualmente hacer, ¿qué cosa? Una participación en el proceso a efectos de que el juez no sume los elementos negativos que pueden elevar la condena o materialmente puede inclusive negociar con el Ministerio Público, por ejemplo, con una colaboración eficaz, la accesibilidad a algunos beneficios. ¿Correcto? Entonces, no se trata de desnaturalizar el derecho de defensa, se trata de ser honesto ante el cliente. Porque finalmente esa es la verdadera razón del abogatus, ¿correcto? Del abogado, del que habla por, ¿correcto? Por lo tanto, el segundo elemento es, ¿qué cosa? ¿Cuál es la comunicación forense? Es el traslado de la información normativa del contenido aplicativo de la ley al caso en evaluación, ¿correcto? Y finalmente es la proyección de un resultado ante los hechos evaluados en función a la legislación aplicable. Por eso es muy importante tratar de ser honestos. A veces los abogados no manejamos todos los ámbitos de especialidad que requiera una asesoría y ese también es un elemento que tiene que ser tomado muy en cuenta, ¿correcto? Por ello, cuando ya el abogado es el que autoriza la comunicación ante la otra contraparte, no implica necesariamente un proceso judicial, ¿correcto? Y en este sentido, ante la contraparte, la comunicación siempre será directa.
especialmente si la competencia y jurisdicción aplicable al caso puede permitir el desarrollo autónomo de una comunión. ¿De qué cosa? De acuerdos. En otras palabras, usted sí puede negociar, conciliar, acreditar o eventualmente desarrollar un convenio con la contraparte, aun siendo una persona que de repente le ha hecho mucho daño, por manejo de costos, por manejo de una oportunidad, por el desarrollo y eventualmente relativización de un periodo de tiempo muy prolongado. En otras palabras, sí es posible ejecutar una acción. ¿Eso se puede hacer en el contexto penal? Sí, siempre y cuando se trate de una situación relativa y sujeta a la discrecionalidad de las partes. Les doy un ejemplo. En el ámbito procesal penal, por ejemplo, el señor Manuelito Bermudito Tapia, mi contraparte, me ofende y me dice ustedes X, Y, Z, y me ofende en redes sociales. Yo, a pesar de haber sido afectado en mi intimidad y en mi honorabilidad, puedo, ¿qué cosa? Ejecutar una querella. Y antes, inclusive, de que el fiscal pueda participar, perdón, de que el Poder Judicial pueda intervenir a través del juez, yo puedo, ¿qué cosa? Arreglar esta controversia con la contraparte. Pero es que el proceso lo permite, ¿correcto? En una situación de delito de mayor gravedad, eso es imposible, ¿correcto? Por eso es que ante la contraparte siempre es posible, eventualmente en lo civil es mucho más práctico, pero también en lo penal también es posible, ¿correcto? Y ante la contraparte se tiene que actuar, se debe actuar de buena fe. Y esa condición de actuación de buena fe está detallada, ¿qué cosa? Tanto en el Código Civil, artículo 2, título preliminar, evitar el ejercicio abusivo del derecho, como también está desarrollado, ¿qué cosa? Sobre la base del título preliminar del Código Procesal Civil, cuando se habla, ¿qué cosa? Del principio de iniciativa de parte y de conducta procesal, artículo 4, título preliminar. Por lo tanto, hay un deber de actuación. ¿Y por qué menciono estas normas? Porque son las normas que eventualmente se aplican de modo supletorio a todo trámite judicial. Son vinculantes. ¿Correcto? El abogado ante el perito es con el único donde la comunicación es absolutamente técnica. Ante el perito no se puede aceptar un discurso subjetivo, una evaluación argumentativa o probablemente una condición diferente. No, señores. Ante el perito la comunicación es netamente técnica, ¿correcto? Es para cuestionar, desacreditar o eventualmente confirmar una opinión técnica. Por ejemplo, señores, proceso de declaración de filiación, ejecución de un proceso científico de ADN para registrar la filiación biológica de un sujeto acusado, de un sujeto demandado por paternidad, ¿correcto? Si el informe sale negativo, yo como abogada de la defensa, de la parte demandante, ¿qué le podría decir a ese perito? ¿Suficiente con esa acreditación? No. Eventualmente yo le podría solicitar al perito, por favor, señor, presénteme la evaluación de cómo se ejecutó el procedimiento, de cómo se hizo la cadena de custodia y de cómo se pudo acreditar su informe para efectos de evaluar si es que eventualmente se siguieron los protocolos necesarios y suficientes para validar esa respuesta. En términos objetivos, salvo una situación de manipulación genética, salvo una situación en la cual quien ejecutó la sustracción de la sangre, correcto, no ha sido autorizada por el juzgado, o eventualmente se desarrolló en una condición sumamente negligente, como por ejemplo, ¿qué cosa? No se extrajo saliva, correcto, no se generó la evaluación de sangre, ni tampoco se hizo un registro capilar, correcto, sino se basó eventualmente, ¿qué cosa? En la evaluación de
sangre, sudor o de repente alguna lágrima en un pañuelo de una persona. Eso no sale, eso no genera una evaluación objetiva para un proceso de filiación. ¿Correcto? Eso podrá ser válido, por ejemplo, para una prueba pericial para acreditar si estuvo o no estuvo una persona en un lugar de los hechos. Y eso difiere en el ámbito probatorio, en lo penal, en lo civil. Y esto es sumamente importante. En cambio, en una prueba de filiación se exige, se necesita que la prueba sea ejecutada ante un médico, que sea ejecutada en un laboratorio, que sea ejecutado sobre un procedimiento en el cual existe un consentimiento informado. Caso contrario no vale, ¿correcto? Porque sí es cierto, cuando comenzó a implementarse esto, había mucha manipulación, ¿correcto? Se hacía contaminación de sangre. ¿Y cómo se hace la contaminación de sangre? Sencillamente, la sangre no era la idónea para ejecutar una evaluación de sus contenidos a nivel molecular. ¿Saben cómo se hacía esto? Eventualmente se recogía sangre coagulada. Y esto era antes. Ahora ya existe todo un protocolo totalmente idóneo. Otro ejemplo, muy sencillo, en los delitos contra el patrimonio o eventualmente en los delitos cometidos por funcionarios públicos, por ejemplo, por lavado de activos. Por dar un ejemplo, ¿correcto? Como lo que se quemó hace poco en la policía, ayer se quemó, ¿correcto? Ahí, ¿qué es lo que podemos probar? Libros, cuadernos contables. Oigan, señores, es imposible manipular esos cuadernos contables porque la gran mayoría de estos cuadernos contables ya figuran. ¿Dónde? En declaraciones juradas ante la SUNAT. Por lo tanto, se podrá perder algunos elementos probatorios, pero sí se puede hacer la recopilación y el acopio nuevamente de esos mismos elementos probatorios requiriéndose a la SUNAT. Por lo tanto, la pérdida de documentos en un despacho policial que probablemente tenga vinculación, sí, afecte, pero no es imposible recuperarlo, ¿correcto? Sí existe un procedimiento que viabilice esta posibilidad. Por eso que la comunicación ante el perito es totalmente técnica. Ahí no hay nada de argumentación, ahí no hay nada de evaluación de contrapartes o de contraposiciones en el ámbito subjetivo. Y muy diferente va a ser la evaluación y la comunicación ante el juez, especialmente porque la comunicación es argumentativa. En otras palabras, recuérdese, conforme al título preliminar del Código Procesal Civil, ¿correcto? Y al Código Civil, ojo, válido para todo tipo de procesos, civil, penal, constitucional, laboral, etcétera, en todo nivel, es posible evaluar el conflicto de derechos, todo lo que está detallado en una norma, intereses, todo aquello que puede desarrollarse en función de la interpretación de las normas estrictamente reguladas y también de expectativas de carácter objetivo que implican el desarrollo vía aplicación del principio de progresividad, de inalienabilidad, de desarrollo de contenido sustantivo de derechos fundamentales, como para proponer la defensa de un nuevo derecho. ¿Qué es lo que materialmente en los últimos casi 20 años nuestro Poder Judicial y Tribunal Constitucional han desarrollado? Creándose nuevos derechos sobre la base de la necesidad de una tutela porque el contexto permite desarrollarlos, ¿correcto? Por ejemplo, hace 40 años no existía el derecho a proteger a la familia. No existía la posibilidad de tener nuevos tipos de familia. No existía la posibilidad de ejecutar el trámite de defensa de un ciudadano ante el Estado, por ejemplo, cuando se ejecutaban acciones de carácter administrativo. Hoy por hoy ese contexto ya es diferente. Por ejemplo, instalan una antena de telecomunicaciones al costado de tu casa. Una defensa legal bien fundamentada podría fácilmente, ¿qué cosa? Cuestionar esa licencia administrativa de parte de un órgano regulatorio o de una municipalidad y retirar esa antena, porque definitivamente sí es posible acreditar el daño por la emisión de ondas magnéticas contra las personas que domicilian en las cercanías. Por eso que la comunicación es argumentativa. Y finalmente recuerden, señores, que en este sentido el objetivo principal siempre es la defensa de los derechos, intereses de los clientes. Pero
no aplica en la ejecución de actos de malicia o temeridad procesal, porque tenemos que actuar bajo una regla de buena fe, ¿correcto? En otras palabras, yo no puedo sustentar cualquier cosa, tengo que tener una debida motivación para poder así exponer estas condiciones. Por ello, les voy a desarrollar un elemento que yo he tratado de fundamentar durante mucho tiempo, ¿correcto? Que es la comunicación forense, esencialmente porque estamos ante una condición bastante característica que nos va a permitir, ¿qué cosa? Generar una línea de aplicación muy significativa, ¿correcto? Es el traslado de un discurso legal, de una comunicación forense, en función, ¿qué cosa? De determinadas condiciones y de determinadas características, en particular, para poder validar la defensa y la acción de cualquier defensa legal. ¿Correcto? Pero ¿quiénes son las partes en comunicación? Son dos. Se denomina el emisor y se denomina también el receptor. ¿Correcto? Como ustedes verán, esto se trata de una comunicación. Por ejemplo, yo comienzo a hablar ahorita en ruso. ¿Cuántos de los presentes me podrán entender? Si yo comienzo a hablar ahorita en un lenguaje binario, correcto, utilizando solo ceros y unos, ¿cuántos me podrán entender? Si yo comienzo a hablar eventualmente en portugués o en italiano o en inglés, ¿cuántos me podrán entender? O probablemente comience a hablar en un lenguaje técnico desde las ciencias comunicacionales, ¿cuántos podrán entender? Muy pocos. Por eso es que es importante observar y tratar de comprender hacia dónde se desarrolla nuestra comunicación. ¿Correcto? Por lo tanto, siempre vamos a tomar en cuenta que hay dos categorías en las cuales vamos a evaluar al emisor. ¿Por qué? Porque este emisor puede ser un emisor informal, puede ser cualquier ciudadano, ¿correcto? Y ustedes comprenderán que hay muchos abogados que son en realidad, ¿qué cosa? Personas poco hábiles en el desarrollo de una defensa legal, principalmente porque se puede llegar a exagerar muchas cosas. Yo nunca fallo, yo nunca me equivoco, yo gano todos mis casos. Cuídense de esos abogados que dicen, no me importa la ley, yo conozco al juez. Eso es peligrosísimo, ¿correcto? Esas personas, por regla general, siempre suelen, ¿qué cosa? A exagerar en los escritos judiciales, siempre suelen a exponer en una audiencia, eventualmente, ¿qué cosa? En una confrontación de ideas, argumentos que a veces son insostenibles, ¿correcto? Y esto es bastante frecuente. Otro, ¿quién es? El emisor legal, que por regla general, y ahí estamos nosotros, los abogados, junto con los jueces y con los fiscales, ¿correcto? Son los que tienen una comunicación muy, muy diferente. Por ello, el principal elemento que tenemos que tomar en cuenta en este ámbito siempre va a ser, ¿qué cosa? El mensaje. Y tengan en cuenta esta situación, mis queridos amigos, porque el mensaje no va a ser cualquier tipo de comunicación. Es en realidad el poder del lenguaje, que va en ambos sentidos. Yo a una dama le puedo expresar, ¿qué cosa? Versos o palabras o eventualmente poemas bellos. Pero si la dama sencillamente no se interesa por mí, así uno sea premio Nobel, sencillamente no va a tener recepción. ¿Correcto? Yo puedo ser un vendedor magnífico y puedo, ¿qué cosa? Dar las mejores descripciones y cualidades de un objeto para la venta. Pero si el cliente no tiene recursos económicos, ¿de qué sirve? La comunicación tiene que ser efectiva, ¿correcto? Por eso es que ahí se establece una condición sinalagmática, porque las dos partes no necesariamente son iguales. Recuérdese que en el ámbito del emisor puede ser el Poder Judicial y el Ministerio Público. Esto es el Estado. Y en el otro lado del receptor siempre va a ser una persona. Por lo tanto, no guardan el mismo nivel, pero hay una proporcionalidad, ¿correcto? Tomando en cuenta también las características del receptor, vamos a tomar en cuenta que se trata de ¿qué cosa? De un receptor vinculado a un contexto, y también vamos a estar tomando en cuenta quién es el receptor. Por ejemplo,
Es lo mismo comunicar hoy, 4 de abril, correcto, a portas bueno, de tener 30 años una constitución vigente, que todo el mundo está cuestionando justamente por la impericia del gobierno, correcto. Hoy damos un discurso político. El contexto del receptor está totalmente, ¿qué cosa? Relativizado. Muy diferente será que eventualmente el discurso haya sido, ¿qué cosa? De repente un 10 de febrero o de repente un 15 de mayo. Ahí se dan cuenta que los contextos son muy diferentes. Muy distinto es, ¿qué cosa? Cuando dos sujetos manejando vehículos chocan, ¿correcto? No interesa quién es el que generó el accidente, pero en ese tipo de situaciones, ¿ustedes creen que las partes se van a sentar o eventualmente van a dialogar diplomáticamente, caballerosamente o prudentemente? ¿Ustedes creen que van a decir, mil disculpas, señor, disculpe el atrevimiento, ¿se encuentra bien? Bueno, los daños materiales los vamos a poder solucionar. Por favor, ¿me podría decir usted cómo podríamos arreglar esta controversia? Nadie habla así después de un choque. Eso tiene mucho que ver con el contexto. Por eso es que es regla general, ¿qué cosa? Por ejemplo, en conflictos familiares, no conciliar en el momento, porque las partes no van a estar de acuerdo y lo único que quieren es el acceso a documentos. Por ejemplo, el acta de conciliación. Por eso la conciliación no funciona, ¿correcto? O no es lo mismo, ¿qué cosa? Una captura inmediata a un presunto agente activo de algún delito, ¿correcto? Cuando el sujeto no sabe por qué se le captura. Pero si él presume que se le captura por un delito que de repente ha cometido y no escucha inmediatamente la acusación, se declara culpable y lo pueden acusar por otra cosa. Entonces es muy importante saber el contexto, porque también en el ámbito del lenguaje es posible la manipulación. Y otra muy distinta es el receptor. No es lo mismo comunicarle cuál es la lista de derechos o cuál es la situación negativa que atentan contra sus derechos a una persona de 90 años que de repente una persona de 10 años o que de repente a un abogado o a un ingeniero o de repente, ¿qué cosa? A un médico. Y estamos hablando de repente de contextos tan diferenciados y eventualmente los últimos tres son profesionales, pero no siempre van a tener el conocimiento legal como para poder decidir o ejecutar una toma de posiciones sobre esta base. Por ello es muy importante entender quiénes se comunican. Por ello hay una obligación en el emisor de que su comunicación sea objetiva. Un juez, un fiscal no puede emitir una decisión o judicial o fiscal ambigua que eventualmente requiere un complemento o que probablemente diga en la próxima resolución completo mi información. No puede, tiene que ser objetiva, ¿correcto? Y eso cambia, por ejemplo, en el emisor. Por ejemplo, en procesos de alimentos no se necesita una defensa legal, pero si se dan cuenta, ninguna persona maneja estos casos de una manera eficiente. Por lo tanto, el recurso de un abogado podría mejorar esos escritos judiciales en una segunda o tercera oportunidad. Y fíjense cómo se desarrolla este contexto comunicacional, donde las partes, por regla general, pueden actuar de maneras muy distintas a través de planteamientos o de comunicaciones sobre los cuales procuren extender o exteriorizar alguna condición. Y fíjense cómo es que eventualmente el Estado traslada hacia el receptor algunos elementos que van a ser significativos, principalmente a través de resoluciones judiciales y de lenguaje simbólico, ¿correcto? Ejemplo, una condena penal siempre va a tener un lenguaje simbólico y que va a decir, el que cometa tal delito será reprimido con este tipo de sanciones. Ese es el lenguaje forense, la comunicación forense, que nos permite entonces detallar las 4 principales características sobre las cuales se desarrolla nuestra especialidad y nuestro contexto de desarrollo material en la presente oportunidad. Correcto. Sobre esta base, entonces, vamos a tratar de especificar algunas condiciones bastante significativas, más aún cuando nuestro principal objetivo es desarrollar. ¿Correcto?
Por ello, cuando decimos que nuestra comunicación tiene que ser formal, es porque no se puede ni escribir en un documento, ni tampoco expresarse a través de una audiencia o de un acto en el cual se ejecute, por ejemplo, un alegato, ¿qué cosa? Una opinión de un carácter subjetivo, ¿correcto? La formalidad exige un comportamiento diligente y prudente del abogado, ¿correcto? Pero además se debe cumplir lo dispuesto por la ley. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una demanda, no podemos ejecutar una acción fuera de lo dispuesto por el artículo 424, 425 del Código Procesal Civil, que detalla justamente la manera y el modo en el cual se completa la información que se detalla en la demanda. ¿Correcto? Tampoco podemos plantear una denuncia sin cumplir algunos requisitos, muy a pesar de que hasta la denuncia puede ser oral. Por ejemplo, yo no puedo acusar a la comisión de un delito yendo al Ministerio Público y decir, señores, acaban de robar y acaban de matar en un sitio que yo no he estado, una persona que yo no conozco y no sé sus nombres, pero hay un asesino que viste de color negro. Yo podré expresar algunas cosas, pero eso no significa que esa comunicación para ejecutar una denuncia tenga un valor de legitimidad. Muy distinto será si yo indico al frente de mi domicilio se acaba de cometer un delito, porque he escuchado, ¿qué cosa? Algunos disparos y he escuchado gritos y luego de los disparos yo no escuché gritos. Y vi que personas ajenas a ese domicilio han salido de la casa y han huido. Muy distinto, ¿correcto? Pese a no dar muchos detalles, fíjense cómo el nivel de formalidad cambia. Por eso también se tiene que actuar de modo objetivo. ¿Por qué de modo objetivo? Recuérdese que el objeto de una comunicación forense está en el traslado de información para efectos de su validación o ejecución. Tiene que tener un sentido, ¿correcto? Tiene que tener además una condición argumentativa. ¿Qué significa una condición argumentativa, señores? Tiene que explicar el contenido de modo sencillo, directo y también efectivo. ¿Correcto? Yo no puedo utilizar cualquier medio para expresarme y pretender que todo el mundo me va a escuchar o me va a entender o eventualmente se va a ejecutar lo que yo quiera. Por favor, señores, a partir de mañana los 330 integrantes de este módulo me tienen que depositar a mi cuenta, ¿correcto? En el banco suizo, ¿ya? Así para que vean lo exagerado de la nota, 100 soles. Mañana 0 depósitos, porque el factor argumentativo no ha logrado tener ningún tipo de impacto sobre ustedes. ¿Correcto? Muy distinto es, por ejemplo, indicarles, señores, mañana Udiapolis junto con Reader va a diseñar un programa académico que va a ejecutar la clase A y eventualmente esa clase A va a tener un costo de 100 soles y ustedes están cordialmente invitados y si ustedes acceden a ese curso se le brindará esta certificación emitida con el auspicio de tales y tales colegios de abogados. ¿Ven la diferencia? Por eso es que se tiene que tratar de ejecutar una condición acreditable. ¿Qué significa lo acreditable? Que siempre existe un respaldo, que puede ser técnico, que puede ser teórico o argumentativo para poder fundamentar una posición. ¿Correcto? Y hablo de lo argumentativo principalmente cuando se tiene que defender un nuevo derecho. Les doy un ejemplo. Cuando el Tribunal Constitucional el año pasado evaluó el caso Óscar Ugarteche con respecto del matrimonio entre personas del mismo sexo, correcto, detalló y señaló que el matrimonio entre varón y mujer era el único que podía, ¿qué cosa?, ser válido en el sistema normativo, pero no porque así lo detallaba tanto el Código Civil como el artículo 4
y quinto de la Constitución peruana. Lo que no tomó en cuenta el Tribunal Constitucional es que en el año 2016 una corte de mayor rango, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya había decidido sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y la consideró válida, la consideró legítima y también vinculante a todas las jurisdicciones nacionales en el contexto americano. Razón por la cual, como el Tribunal Constitucional no puede ir contra una decisión de orden superior, ¿qué es lo que va a pasar? Oscar Huerta Echeya inició su trámite en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esta ya fue admitida. Y cuando llega a la Corte Interamericana, es evidente que el Perú va a perder y va a tener que negociar, ¿qué cosa? Una ejecución anticipada o eventualmente un allanamiento para evitar una condena superior. Y esto va a ser sumamente grave por la negligencia de 4 magistrados que creen que seguimos, ¿qué cosa? En el siglo XI. Entonces, fíjense cómo es que el contexto del derecho necesita ser acreditado, ¿correcto? Por ello, va a ser muy especial entender, comprender cómo se ejecuta la comunicación forense. Y fíjense que hay 2 niveles, ¿correcto? En función de la naturaleza, ¿correcto? En función de la naturaleza del hecho, ¿correcto? Del hecho evaluado, y en función a la tutela del derecho. Una cosa es el hecho y otra cosa es el derecho, ¿correcto? Por eso que en las demandas tenemos fundamento de hecho y fundamento de derecho. ¿Qué significa en función del hecho evaluado? Recuérdese que tiene que ver, ¿qué cosa? Está vinculado a la especialidad judicial, ¿correcto? Una única. Familia, civil, constitucional, laboral, eventualmente comercial. Pero recuérdese que en la actualidad, correcto, muchos casos en la actualidad se deben evaluar bajo una perspectiva interdisciplinaria. Y muchos dirán, pero ¿cómo hacemos una evaluación interdisciplinaria si la ley procesal civil, si la ley procesal penal detallan y enfatizan que todos los casos tienen que responder a una condición de especialización? Es cierto, pero por ejemplo, si nosotros evaluamos cualquier elemento del ámbito penal, la ejecución de una pericia en el ámbito de medicina forense, la ejecución de una pericia, por ejemplo, en el ámbito contable, la ejecución de una pericia, por ejemplo, en el ámbito psicológico o psiquiátrico, ya es interdisciplinario, ¿correcto? Eventualmente la ejecución de algunas acciones judiciales de puro derecho estarán vinculados en una sola rama. Por ejemplo, los procesos sumarísimos. ¿Yo para qué quiero evaluar la naturaleza de un desalojo? Si lo que quiero es ejecutar justamente, ¿qué cosa? El desalojo. No tengo que interpretar mucho. Muy distinto es eventualmente la ejecución y el desarrollo de un proceso de conocimiento, que es mucho más complejo, ¿correcto? Y esto entonces nos permite indicar qué cosa, que en función de la tutela de un derecho especial, se tiene que saber sobre la base de a quién se ejecuta la asesoría legal o la defensa legal. No es lo mismo ser demandante o denunciante. ¿Y saben por qué no es lo mismo? Porque recuerden un elemento, la capacidad de probar o acreditar dependerá del tipo de proceso. Ejemplo, a Manuel Bermúdez se le acusa de haber eventualmente ejecutado el delito de, daño ecológico por haber derramado 1000 galones de petróleo en el Océano Pacífico. Me acusa. Yo me presento y digo, yo no tengo barco, yo no me dedico al negocio energético, yo no traslado petróleo, más no tengo ni siquiera carro. Entonces, ahí es la diferencia. En cambio, Ministerio Público tiene el deber de probar, ¿correcto? Esa es la diferencia. Les doy una referencia muy particular. En el contexto anglosajón, el que demanda en el ámbito civil, tiene una garantía. El que es acusado tiene que probar que él no es el culpable en el ámbito civil. ¿Y saben por qué está hecho eso?
porque quien es acusado tiene que tener una buena defensa legal. Y esa defensa legal destruirá la acusación en el ámbito civil para hacer predictible el sistema. ¿Para hacer qué cosa? Para evitar defensas negligentes, para evitar que cualquier persona haga abuso de derecho, porque contará siempre con un abogado. Y si no se defiende bien, es su responsabilidad. ¿Correcto? Y podrá ser demandado, podrá ser condenado, podrá ser impuesto de sanciones por justamente no tener una buena defensa legal. Y si ese abogado que defiende esta causa, que resulta totalmente ilógica, por ejemplo, frente a los hechos de la defensa, ¿qué es lo que va a provocar? No se desarrolla más allá de la acusación, de la demanda inicial. Esto termina en la audiencia inicial y provocará que la parte acusada, la parte que acusó, la parte que demandó, tenga que pagar muchísimos elementos económicos de costas y costos justamente por su negligencia. ¿Esto qué es lo que obliga? A que la parte antes de ir al sistema judicial negocie, lo que implica una mayor carga productiva y profesional de la defensa legal. ¿Correcto? Esto tiene mucho que ver también con respecto de quién es la parte acusada. ¿Por qué? Porque recuerden que todo el proceso judicial está sujeto a las reglas y principios de orden procesal constitucional. Razón por la cual principios del debido proceso, tutela judicial efectiva, plazo razonable, el principio de fundamentación de las decisiones, como también eventualmente el principio de inocencia, el de doble instancia, son sumamente significativos en este ámbito. ¿Correcto? Doctor Noriega, vamos terminando, no se preocupe, y luego comenzamos con la intervención. ¿Le parece? Un segundito, cosa que así ya no pierdo la hilación. Pero fíjense, ¿cómo se ejecuta entonces la defensa legal? Recuérdense, señores, que el derecho tiene una amplitud de perspectivas de aplicación como también de desarrollo, ¿correcto? Y esto es muy significativo y tiene mucho que ver con el orden y desarrollo de diferentes condiciones. Señores, las reglas que provienen del derecho natural provienen de la esencia de la persona humana. Razón por la cual, acuérdense que hay un principio que es sumamente significativo, el concepto de dignidad, que proviene de un elemento mucho más antiguo que se llama felicidad. Es un elemento que aportó Sócrates y Aristóteles y que fue desarrollada más en el contexto anglosajón conforme salen en las constituciones de la Carta Magna 1215 y en la Constitución norteamericana de 1787. ¿Correcto? Entonces, fíjense que de dónde proviene la mayor parte del sustento. ¿Qué significa de elementos legales de los derechos humanos? ¿Correcto? Implica un reconocimiento formal de parte de los estados en la generación de una normatividad aplicable a todas las jurisdicciones en función de sus especialidades, ¿correcto? Convenio OIT rige para lo que significa trabajo. Convenio eventualmente a nivel de derechos humanos, como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Declaración Universal de Derechos Civiles y Políticos de 1948, evidentemente va a tener un valor totalmente diferente al que se desarrolle a nivel local o a nivel regional. ¿Qué significa el derecho convencional? Implica el desarrollo de la actividad judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz de la ¿qué cosa? Convención Americana de 1969 o Pacto de San José de Costa Rica. ¿Qué significa un derecho fundamental, señores? Un derecho fundamental es un derecho considerado referencial en términos positivos por un órgano constituyente y solo tiene validez en un país. ¿Qué significa esto? Si nosotros revisamos nuestros derechos fundamentales, en particular el artículo número 2 de nuestra Constitución, ahí tendremos un numerus clausus, una relación
especial y definida de derechos fundamentales. Otros países no tendrán los mismos derechos fundamentales que nosotros, ¿correcto? Pero nuestro constituyente en el 93 como en el 79 solo detalló algunos, no todos. Por eso es que todo derecho fundamental es un derecho humano, pero no todo derecho humano es un derecho fundamental. ¿Y qué significa un derecho constitucional? Es un derecho que está detallado en la Constitución, de forma directa o de forma indirecta, pero que tiene vinculación con la normatividad según especialidad que se evalúe en el ámbito judicial. Esencialmente todo lo que nosotros vamos a ver en el ámbito del proceso civil y proceso penal. ¿Correcto? Finalmente, entonces, señores, vamos a poder observar, ya finalizando esta sesión, que en la defensa de los derechos siempre se tiene que evaluar los hechos. ¿Correcto? Y esto implica, ¿qué cosa? Una evaluación de posiciones. Se tiene que tomar en cuenta, ¿qué cosa? Las condiciones de las partes procesales ante un hecho evaluado y sobre esta base argumentar la mejor defensa para la parte acusadora, para la parte acusada, para la parte que demanda, para la parte demandada. ¿Correcto? Dependiendo de la actividad que desarrolle este abogado. Para ello, téngase en cuenta siempre que tiene que haber una evaluación de daños. ¿Qué significa esto? La evaluación del derecho, ¿correcto? Afectado, vulnerado, relativizado, afectado en la interpretación y evaluación de los hechos, es el que le va a dar la naturaleza a todo el trámite y a toda la comunicación forense. Si se trata de un proceso penal, no se van a tratar temas apropiados del derecho civil o eventualmente del ámbito constitucional o del ámbito civil, salvo en algunas cuestiones muy particulares. Por ejemplo, en el proceso penal se analiza mucho lo que significa la responsabilidad civil y la indemnización, que son conceptos civiles, pero no generan la transformación de todo el procedimiento. ¿Correcto? Ante esta situación, entiéndase en este sentido que la evaluación legal y económica de los hechos y el daño permite identificar la condición de una parte procesal que tendrá legitimidad e interés para obrar. En otras palabras, si usted consulta con un abogado y detalla, señor abogado, quiero averiguar si soy el legítimo heredero de la corona de los Incas en el Perú en el año 2022, 4 de abril. Señor, disculpe, la defensa legal opina que usted es un ciudadano. No existe monarquía, menos una monarquía imperial incaica en el Perú de la actualidad. Estamos en una república, acabamos de cumplir 200 años. ¿Correcto? ¿Qué significa entonces este interés para obrar? Significa la condición y capacidad subjetiva de una persona de acceder a un órgano judicial. Esto se llama derecho de acción. Cualquier sujeto tiene el derecho de acción. Ahora, puedes plantear lo que quieras, pero recuerda, eso será evaluado por un juez. Y si no cumples con las condiciones complementarias como para tener legitimidad y también razonabilidad, sencillamente tu comunicación y tu exposición ante la contraparte nunca se podrá dar porque ese juez no te va a dar alternativa de desarrollar cualquier posición que quieras. ¿Y qué implica la legitimidad para obrar? Es la condición detallada en una ley para ejecutar una acción legal, procesal o judicial, dependiendo del contexto. ¿Correcto? Dependiendo del contexto. Insisto, no toda situación provoca un proceso judicial. No toda situación genera una sentencia judicial. Y recuérdase que en el ámbito judicial es posible inclusive evitar la intervención final del juez si es que se puede negociar algún elemento. ¿Correcto? En este sentido, la comunicación forense nos permite ubicar y detallar
algunas condiciones que van a ser sumamente particulares y que detalla pues el modo en el cual interviene el abogado en el proceso, ante las partes, ante la sociedad y especialmente ante los órganos judiciales. En este sentido, mis queridos amigos, quedo atento a las preguntas, en particular comenzando con el doctor Alan José Noriega. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Una excelente exposición. Estimado doctor Alan José, puede activar su audio y los participantes que quieran hacer alguna consulta adicional también, Doctor, pero referente al tema, por favor. Gracias. doctor, buenas noches. Hola. Justo escuchando su disertación, agradecido, y escuché dos temas puntuales que habló sobre el ejercicio abusivo en derecho y la carga de la prueba, el cual tiene relación a mi pregunta. Existe un proceso de alimento en etapa de ejecución de sentencia en el cual la parte demandante plantea una liquidación de pensiones alimenticias devengadas, ¿correcto? Y adjunta su estado de cuenta. Y hace mención que existe 1.000 soles en una fecha determinada, se abonó a su cuenta, pero ese depósito se hizo por una tercera persona. Juzgado al resolver, declara infundada la observación a la liquidación de pensiones practicada por Secretaría, aduciendo que la demandante tiene el deber de la carga de la prueba, haber acreditado que ese depósito ya mencionado lo ha hecho esa tercera persona. Pero yo me pregunto, o sea, el juzgado debió en todo caso tener en cuenta que al correr traslado a la parte contraria guardó silencio, entendiéndose que los hechos que afirma la parte demandante son ciertos. No es así, doctor, porque hace mención el ejercicio abusivo en derecho y la carga de la prueba. Sí, pero hay un detalle. Acuérdese que en el Código Procesal Civil existe una condición objetiva que se llama carga procesal. La carga procesal es un deber de acción que tiene que cumplir cualquier parte procesal para justamente hacer lo que el juez dispone. En este caso, la parte que recibió una situación negativa, si no actúa diligentemente y se le pasa el plazo para ejecutar su defensa, sea demandante, sea demandada, perderá la opción. ¿Correcto? Acuérdense que ya no estamos en el Código Procesal, en el Código de Procedimientos Civiles, donde no existe la condición de preclusividad. Por lo tanto, aun siendo una acción maliciosa, la defensa no puede decir, ups, se me pasó el tiempo, perdón, vamos a retrotraernos y vamos a oponernos a esto. ¿Mm? Por eso que la defensa siempre tiene que ser técnica, tiene que ser objetiva en este sentido. No puede argumentar, se me pasó, 1000 perdones. Esa es carga procesal, doctor. Excelente, doctor. Estimados participantes, ¿alguna consulta adicional? A ver, reafirma, se escucha. Muy bien, creo que no hay ninguna consulta más. Estimados doctores, tienen para levantar su manito en reacciones si tuviesen alguna consulta. Muy bien, doctora Azucena. Doctora Azucena, muy buenas noches. Está activo su audio. Buenas noches, doctor. Felicitaciones por su ponencia, muy didáctica, muy ilustrativa. Una pregunta, doctor. En caso de un proceso de exoneración de alimentos que se sentenció a favor del demandante, no cumplió con pagar su deuda. Es a favor del demandado. Claro, a favor del... No, el demandante, claro, el demandante es el que da los alimentos. La exoneración. Claro, el que planteó la exoneración. Correcto. Entonces, pero no se aplicó la 565, donde tenía que estar libre de deuda. A ver, entonces, doctor, se ha apelado, ¿no? Sí, pero acuérdese que hay muchas condiciones para ser evaluadas. Acuérdese que ninguna norma es aplicativa per se. En otras palabras, es posible la ejecución y de una interpretación argumentativa. Por ejemplo, le digo, muchísimos distritos judiciales en todo el país han aceptado, ¿qué cosa? Que el no estar al día
nos limita la defensa procesal, menos aún para solicitar, ¿qué cosa? O una exclusión de la obligación, o eventualmente la exoneración o la cancelación de la obligación. ¿Correcto? Eso es lo que tiene que hacer un abogado. Tiene que empaparse, tiene que saber que no solamente el Código Civil y el Código del Niño y Adolescente resultan vinculantes para esto, porque la práctica judicial, en particular la que genera una condición de pleno jurisdiccional civil o familiar en el contexto distrital o a nivel nacional, resultan vinculantes. Y en este caso, esa persona, aún no pagando alimentos, no tiene perdido el derecho como para poder decir, hasta acá finaliza mi obligación. Ahora, la parte que goza de los alimentos podría decir, un momentito, podrás finalizar tu obligación, pero todo lo que no has pagado, yo tengo 15 años para poder reclamarte. El gran detalle es, ¿para qué necesitas 15 años para reclamar un derecho? Cuando deberías ya ejecutarlo. Acuérdese que la ley no garantiza al torpe que no defiende sus derechos. La ley exige un cumplimiento diligente, y eso en particular hacia los abogados que ejercen una defensa. Pero si el abogado conoce el caso ya a mucho tiempo después de que las partes han ejecutado negligentemente sus derechos, bueno, ahí corresponde indicarles, señora, lamentablemente usted ha dejado pasar mucho tiempo. La defensa va a ser muy complicada, la defensa va a ser realmente perjudicial para usted, porque primero va a exigir mucha cuota económica para pagar mis honorarios, y dos, la ventaja que usted puede obtener va a ser solamente estos detalles. No significa una aplicación literal de todo lo que estamos aplicando a nivel de legislación. Excelente, doctor. Tenemos al doctor Wilson Wong. Muy buenas noches, doctor. Bienvenido a Audiópolis. Está activo su audio. Doctor, ¿puede activar también usted su audio? Nuevamente le voy a dar pase. Doctor Wilson Wong. Creo que no tenemos, sino damos pase al doctor Renzo Uribe. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, doctor. ¿Se me escucha? Buenas noches. Doctor, bueno, ante todo agradezco la ponencia y buenas noches con todos. La ponencia es la oralidad en el juicio civil. En esa medida, ¿qué opinión le merecería a usted la implementación de la oralidad en los procesos civiles y la progresión que se va dando en las diversas cortes de Lima? Y hago el comentario puesto que al parecer en el transcurso de los años esto pareció una utopía, ¿no? Porque mucho nosotros al momento de litigar todo lo sustentábamos en el papel, y a través de la demora en el proceso en sí, las notificaciones, los emplazamientos hacían muy largos los procesos. Ahora con la oralidad civil y con la experiencia propiamente en la Corte de Lima, sobre todo, vemos que se vienen resolviendo las audiencias y emitiendo sentencias casi en el transcurso de horas, de días, e inclusivemente pues, hasta dar la oportunidad a la otra parte, la pregunta, ¿no?, de apelar en el momento. ¿Qué opinión le merece esta situación y si está bien o está mal? Me gustaría escuchar ese punto, doctor. Gracias. Por favor, no me corte porque vamos a hacer un pequeño diálogo. Sí, aprovechando su pregunta, muy interesante. Bien. Le doy dos opciones. La respuesta sincera como especialista en el ámbito de investigación, o la respuesta técnica como abogado litigante. ¿Cuál quiere usted? La respuesta técnica. No. La respuesta técnica diría, es muy bueno lo que está haciendo todo el sistema judicial peruano de poder ir aplicando progresivamente la oralidad, porque evidentemente se están mostrando los signos evidentes de una acción positiva de parte del Estado en la atención de los justiciables. ¿Correcto? Correcto. Pero permíteme detallar la oposición de investigación. Le comento a mi querido doctor sobre esta pregunta breve y chiquita. Doctor, ¿cómo se llama nuestro sistema jurídico? ¿Sabe usted? No lo tengo a la mano. Por favor. No te preocupes.
Ni siquiera los magistrados de la Corte Suprema la conocen rápidamente. Se suele pensar que nuestro sistema es civil, que nuestro sistema es romano-germánico. No. Nuestro sistema jurídico se denomina romano, germánico, canónico, francés. Y esto permite detallar 4 características de la ley. La ley es vinculante, atemporal, abstracta y general. ¿Correcto? ¿Qué significa? Que nuestro sistema jurídico siempre ponderó a la ley sobre cualquier otra cosa. En cambio, el sistema jurídico del Common Law se desarrolló a partir del siglo VI después de Cristo, ¿correcto? A la caída de Roma, donde los antiguos generales, que eran los pretores romanos que se habían quedado en la isla británica, comenzaron a desarrollar la única función que todavía podían mantener. ¿Cuál? La de ejercer justicia. Porque la función administrativa y la función militar ya la habían perdido. ¿Correcto? A raíz de ahí es que en el sistema anglosajón se desarrolla la costumbre. Y supuestamente, como no había ley, se desarrolló la costumbre. Porque recuérdense que este es el momento feudal. En el siglo XII se institucionaliza el Common Law como una norma totalmente uniforme sobre la base de la jurisprudencia, donde el concepto de la oralidad es sumamente significativo, principalmente por el carácter flemático de los ingleses. Esto es el carácter práctico, ¿correcto? ¿Qué significa entonces la oralidad? No significa que las partes vayan a exponer libremente, ¿qué cosas? Sus penas o dramas o eventualmente afectación de derechos ante el juez. Significa que van los abogados, y por eso es que en el sistema británico aún se sigue usando la toga y, ¿qué cosa? El peluquín. Ándate a Inglaterra y te vas a dar cuenta que todo juez es el honorable juez. Mira, todas las series y películas que se dan sobre jueces que tienen una solemnidad total, ¿correcto? Por eso que ahí siempre se pensó que el sistema oral era práctico, era dinámico y exigía un nivel de asesoría legal o participación de los abogados muy elevado. Todo el mundo considera que el sistema de la oralidad proviene del mundo anglosajón, y ese es un error total. Por eso le decía mis 2 perspectivas de evaluación. En el ámbito del desarrollo de nuestro sistema jurídico, correcto, en casi 24 siglos desde que apareció Roma, el sistema oral siempre ha estado en el derecho romano. Te doy un ejemplo muy sencillo. ¿Te acuerdas del caso, mira, de Jesucristo acusado por judíos ante Poncio Pilatos? Sí, claro. Ese es un proceso oral. ¿Mm? Ese fue un proceso oral. ¿Y sabes? Sin abogados. Así es. Ese es un proceso oral. ¿Sabes por qué? Porque nunca se tomó en cuenta el papel, la acusación. En ese momento se parte ante el juez, el que actúa como el encargado de impartir justicia, y las 2 partes se exponen sus argumentos. Ese es el concepto de oralidad. La oralidad no es británica, la oralidad es romana. ¿Correcto? Siga, doctor. Siga. Y termino y te detallo. ¿Dónde es que surge el concepto procesal para efectos de papelito manda? En el siglo XI, cuando surge el concepto ya muy radical del derecho canónico, que desde el siglo IV hasta el siglo XI desarrolló el concepto dogma. Por eso nuestro sistema jurídico es dogmático. Por eso que nuestra educación forense es dogmática, ¿correcto? ¿Y qué le agregó el derecho romano en ese momento? Cuando ya se estaba desarrollando el Renacimiento. La posibilidad de no, ¿qué cosa? De evitar que la sociedad se descontrole a efectos de poder imponer una única regla en toda Europa. Ahí es donde surge el concepto de la Santa Inquisición antes de 1636, que es la que se extendió a consecuencia de la Contrarreforma 1632. Pero en el siglo XI, la actuación de la Santa Inquisición tenía por objetivo, ¿qué cosa? Juzgar a infieles. ¿Y cómo se podía juzgar a un infiel que era hijo de Dios? Con una acusación, y ahí es donde surge el abuelo del debido proceso. Ahí es donde surge la formalidad, la actuación de una defensa escrita, de una defensa técnica, del trámite de documentos que puedan acreditar o certificar algo. Ahí surge el concepto extendido de prueba. Se te acusa de ejercer brujería. ¿Cuál es mi acusación? Ser brujo. ¿Cuál es el medio probatorio que va a acreditar que yo soy brujo? Usted tiene un lunar por la boca.
Oye, pero es un lunar. Eso es lo que dicen los libros. Valor dogmático. ¿Correcto? Entonces, ahí nos damos cuenta que el contexto del desarrollo del proceso, literalmente para el mundo occidental, esto es América Latina y Europa, Francia, Portugal, España, Italia, Alemania, que es más greco-romano, ¿correcto? ¿Qué es lo que va a implicar? Principalmente que el desarrollo del proceso civil y del desarrollo procesal civil, perdón, el desarrollo del proceso civil y del proceso penal, recién van a tener un valor significativo a partir de 1960. Ahí es donde surge Quivenda, ahí es donde surge Carneluti, ahí es donde surge eventualmente Davis Echandía. ¿Correcto? Antes de, no existía el ámbito procesal. No existía. Por eso es que se desarrolla la autonomía del derecho procesal. ¿Y qué es lo que surge primero? El derecho procesal civil, luego surge el derecho procesal penal, luego surge el derecho procesal laboral, antes del procesal laboral el procesal constitucional, luego el procesal laboral y recientemente el procesal familiar. Pero si usted va a España, en España la especialidad procesal te permite aglutinar todas las especialidades, porque finalmente son los mismos principios que se aplican para todo tipo de proceso. Ese es el concepto mucho más orgánico, mucho más detallado del concepto de oralidad. ¿Qué está bien lo que está haciendo el Poder Judicial? Sí, pero señores, se está haciendo prácticamente en función de una doctrina que no se sostiene, que solamente lo que nos interesa es qué cosa, que el trámite del proceso sea muy rápido, sea expeditivo, pero sin entender la verdadera naturaleza del proceso. Muchos jueces tocan la campanilla al inicio de cualquier audiencia y de cualquier actuación procesal sin tomar en cuenta que esa convocatoria en realidad no es a las personas, es convocatoria a los dioses. Y en esencia, ¿sabes a quién? Al dios Horus en Egipto, hace, ¿qué cosa? 55 siglos. Entonces, el simbolismo que nosotros tenemos, lo tenemos tan prácticamente interiorizados que nadie se da cuenta que juez, acusado, acusador, contraparte, es el triángulo. ¿Y ese triangulito qué cosa es? La Santísima Trinidad. Por eso que al juez lo tienes más arriba. Entonces, hay algunos, doctor, muy interesante. Siempre es bueno tener presente los antecedentes históricos y doctrinarios y de dónde viene y deviene propiamente el inicio del proceso oral, ¿no? En sí, en realidad, en todo tipo de procesos y en todo tipo de materias, la oralidad siempre va a estar presente, sino que a nivel procesal, básicamente, y de la implementación del tipo de proceso que está, y de acuerdo a nuestras normas, nos han acostumbrado o mal acostumbrado a plantear el papel como primera mano. Y posteriormente al papel, cómo viene la argumentación y la interpretación de acuerdo a los actos procesales que se van dando de acuerdo a cada tipo de proceso. Pero sin ir muy lejos, simplemente para adicionar a un punto, en Alemania y en Italia todavía se sigue el ritualismo. Sí, todavía el tema de la toga, etc. Bueno, eso sí, esa parte sí lo sabía. Pero lejos de ese tema, doctor, permítame. Sí, claro. Claro. Sino que quería compartirle la experiencia propiamente en los juzgados, ¿no? Sino que a diferencia del Código Procesal Penal y así como la nueva Ley Procesal de Trabajo, donde se tiene por encima el tema de la oralidad propiamente, quieren darle ese matiz también a este tipo de procesos civiles, pero lo que no se han detenido es de repente a modificar en ciertas etapas del proceso al Código Procesal Civil por su propio nombre. No lo han hecho. Lo único que se han hecho es, de acuerdo a cómo se va llevando a cabo la audiencia, y en esa forma, obviamente tratan de implementar. Ejemplo claro, por ejemplo, a veces no hay un medio probatorio de por medio, un testigo, una actuación pericial. Una de las partes tiene la oportunidad de desistirse del medio probatorio, pero, o sea, dice, ¿te vas a desistir? Ya, te desistes. Pero el código no te dice de que te puedes desistir de forma oral, te dice de que te debes desistir por escrito, debes legalizar tu firma, tienes que pagar el arancel. ¿Y eso dónde queda? No lo da. Y entonces eso es causal de nulidad, pero no se dan cuenta en el momento, ¿no? Y ese tipo de vicios vienen dándose cuenta, inclusive con las notificaciones, etc. Bueno, en fin, nos quedaríamos hablando toda la noche sobre esta posición. Muy interesante. A mí, solamente como opinión adicional,
me encantaría de que de repente usted como doctrinario y como investigador también pueda de repente hacer llegar a los legisladores que están siempre al día a día en las modificaciones del Código Procesal propiamente, de que implementen, no sé, a través de un reglamento propiamente, o una ley adicionalmente, o modificar de repente el Código Procesal Civil, para que nosotros los litigantes podamos seguir, y los jueces propiamente puedan seguir un lineamiento adecuado, ¿no? Para llevar debido a cabo una audiencia conforme a ley y que no se estén dando estos vicios y que en sala se declaren las nulidades propiamente, los cuales retrotraen el proceso y demoran más. Lo digo por experiencia propia. Eso es todo, doctor. Gracias. Tiene toda la razón, y tiene toda la razón. Yo le diría, ¿por qué hacen reformas parciales chiquititas cuando en realidad están queriendo, ¿qué cosa? Darle desenfriolito a un muerto. El Código Procesal Civil no es malo, pero podría tener un cambio radical y ser mucho mejor. Y evitar, por ejemplo, tener varios tipos de procesos en el ámbito civil y eventualmente tener varios procedimientos incorrectos en el ámbito procesal penal. ¿Se debe actuar, se debe generar una nueva norma? Yo creo que sí, es lo más práctico. No por desnaturalizar, sino para adaptarnos a las nuevas exigencias, tanto en lo procesal civil como en lo procesal penal. Por ejemplo, ¿cómo es que reformaron un código procesal constitucional que no era necesario y lo actualizaron? ¿Y por qué lo otro no? Que es mucho más importante. Donde está el 98% de la carga procesal de todos los jueces. Ahí no se dan cuenta los legisladores, para que veas que es un criterio más político que técnico. Excelente, doctor. Doctor Giancarlo, muy buenas noches. Con usted culminamos. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Para felicitarlo por la ponencia que ha expuesto en el presente curso, doctor. Bueno, mi pregunta es puntual. Si en un proceso de alimentos se puede interponer recurso de casación y en qué momento se puede interponer recurso de casación. Es casi imposible, querido doctor. Las normas te dicen que la mayor parte de los procesos de alimentos se ejecutan ante un juez de paz. Y por regla constitucional, correcto, de la doble instancia y del derecho de defensa, solo se puede apelar una decisión que la consideras incorrecta y se pasa a un juzgado especializado. La norma en ningún momento te permite pasar de un juez especializado a una sala, porque eso no es su función, ni mucho menos a la Corte Suprema, porque eso significaría un salto. Con lo cual, es imposible en un proceso de alimentos llegar a casación. Pero recuerda, existe otro mecanismo, por eso mencionaba que hay una gran cantidad de casos en juzgados de paz. Si usted plantea un divorcio y en ese divorcio plantea los alimentos, ahí sí se puede llegar a casación. Pero recuerdes, llegar a una casación implica 5 o 6 años y puede provocar ¿qué cosa? Que durante todo ese tiempo de trámite la parte demandante no logre tener ¿qué cosa? La pensión de alimentos. Esos son los recursos que se puede hacer y por ello es muy importante hacer la evaluación de costos, de daños y también de temporalidad, para así poder hacer una mejor defensa legal a favor del cliente, sea la parte acusada, sea la parte que reclame un derecho.